Buenas noches, estimados participantes de la unidad curricular Tributario 1. Quien les saluda, su facilitador virtual, el profesor Ramón Oscar Pérez, quien los está acompañando durante estas 4 semanas de clase. Hoy, martes 3 de junio del 2025, damos inicio a nuestro segundo encuentro síncrono, el cual vamos a abordar el Código Orgánico Tributario como medio de control en una empresa. Entonces, fíjense ustedes lo importante. Código Orgánico Tributario, conocido como el COC, ¿ok? Máxima ley en materia tributaria, ¿ok? Máxima ley en materia tributaria. Entonces, ustedes dirán, profe, pero ya va. ¿Y cómo queda la Constitución? Y es así. Y ahí es donde nosotros abordamos esas bases legales que están vinculadas en materia tributaria. ¿Ok? ¿Como cuáles? Empezamos. Nuestra Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Esa es nuestra primera Carta Magna, ¿ok? Nuestra Carta Magna. Es decir, ahí en la Constitución debemos y debe estar todo lo que regula un país. Por eso es que en ciertos países, cada cierto tiempo, las constituciones las revisan y sufren modificaciones. ¿Pero por qué sufren modificaciones? Porque se van ajustando a la realidad y se van ajustando también a los entornos, bien sea político, económico, social, cultural, religioso, y pare usted de contar, ¿ok? Entonces, fíjense ustedes. Otra, seguido después de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, tenemos el COT, ¿verdad? Código Orgánico Tributario. El Código Orgánico Tributario es un código que regula, ¿ok? Regula todo lo que tiene que ver con tributos. Y aquí, llámese los tributos, o mejor dicho, clasifíquense en nacionales, estadales y municipales. Entonces allí es donde nosotros tenemos que estar pendientes, que el Código Orgánico Tributario es el código que regula todo lo que tiene que ver con nuestras actividades y operaciones en materia tributaria. Seguimos con la ley de impuestos sobre la renta. La ley de impuestos sobre la renta tiene su reglamento, así como está la ley del IVA que tiene su reglamento. Este, tenemos la ley orgánica del trabajo que también tiene su reglamento y todo lo que tiene que ver en materia tributaria forma parte de nuestras bases legales. ¿Ok? Luego también no podemos dejar por alto lo que son las gacetas oficiales, porque las gacetas oficiales
son aquellas donde está tipificado esas, esos nuevos artículos y nuevos decretos realizados por el Estado. Y tampoco podemos dejar por alto las providencias administrativas, en este caso emitida por la Administración Tributaria, conocida como el CENIA. En este caso, la Providencia Administrativa 0034 establece el deber de presentación electrónica de las declaraciones del impuesto sobre la renta. Entonces, vamos a entrar un poquito ya en materia. Esto es lo que es bases legales. Ahora tenemos nosotros Código Orgánico Tributario. ¿Ok? El Código Orgánico Tributario es básicamente la Biblia en materia de tributos. Y lo primero que debemos nosotros conocer, importantísimo, son los sujetos de la obligación tributaria. Tenemos unos sujetos, o sea, un sujeto activo y tenemos sujetos pasivos. ¿Ok? Entonces, fíjense ustedes, fíjense ustedes, ¿quién es el sujeto activo? El sujeto activo, en este caso, viene siendo el Estado. ¿Ok? El sujeto activo viene siendo el Estado. Ahora, el Estado delega responsabilidad, en este caso a nivel nacional, el CENIA. El CENIA es el ente recaudador de tributos, bien sea tributos administrativos o tributos aduaneros. Y cuando hablamos de la parte aduanera, nos referimos a las importaciones y exportaciones que hagamos nosotros trayendo mercancía de otros países y vendiéndole mercancía a otros países. Entonces, sujeto activo, el Estado. Sujetos pasivos, personas naturales y jurídicas. En las personas naturales, nosotros tenemos las que son residentes y las que son no residentes. Es decir, las no residentes son las que están fuera. Pero también tenemos una pequeña clasificación en las personas jurídicas. Ahí en las personas jurídicas tenemos las domiciliadas y las no domiciliadas. Es decir, que residente y domiciliada están dentro de Venezuela, porque recordemos que estamos hablando de la tributación venezolana, pero los no residentes y los no domiciliados están fuera de Venezuela. ¿Ok? Entonces, bueno, esta lámina es importante en lo que viene siendo sujetos de la obligación tributaria. Y aquí es importante porque aquí nos vamos a identificar si tenemos un zarcillo que no es de nosotros,
si tenemos una cartera que no es de nosotros, si tenemos cosas puntuales, ¿ok? Recordemos, recordemos que hay un ente regulador y ese ente regulador que representa el sujeto activo es el Estado. Ahora, decimos, el Código Orgánico Tributario tipifica, es decir, establece y lo reza como tal la palabra ilícitos tributarios. Y es una palabra que se clasifica, es una palabra que la vemos mucho también cuando vemos establecimientos que están cerrados y dice incumplimiento de deberes formales o cerrado por ilícitos tributarios en materia de, y te lo especifica. Entonces, es como yo digo, nosotros tenemos que saber todo esta teoría porque esta teoría es la base de nosotros, en este caso, como futuros contadores públicos. ¿Ok? Decimos entonces, ilícitos tributarios son aquellos actos u omisiones contrarios a la ley tributaria que por el solo hecho de existir y perfeccionarse en la realidad son sancionados conforme a la ley. En otras palabras, son los actos ilegales que el fisco sanciona por afectar la economía del Estado. Los ilícitos tributarios pueden ser de dos tipos: contraversiones tributarias, como la no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente, y delitos tributarios como la defraudación aduanera. Entonces, fíjense ustedes, tenemos aquí desde dos puntos de vista. Tenemos los que tienen que ver por omisión, que es cuando no se emite factura, y tenemos que ver con lo que viene siendo la parte de defraudación aduanera. Aquí en este caso, vinculado a lo que tiene que ver con importación y exportación. ¿Ok? Todo lo que tiene que ver con la parte aduanera. Los ilícitos tributarios están clasificados en tres grupos. Tenemos los ilícitos materiales, tenemos los ilícitos formales y tenemos los penales, que los penales son los más delicados. ¿Por qué? Porque ahí nos hablan de prisión, de cárcel, y son cuando son ilícitos graves y que son comprobados, como en este caso sean estafas. Entonces, tenemos los ilícitos tributarios materiales. Ahí falta inherente a la omisión o retraso de los montos de los tributos grabados por la administración tributaria, tales como retraso u omisión en el pago de tributos o de sus porciones, como cuáles, como la parte de los anticipos, incumplimiento de la obligación de retener o percibir tributos. En este caso, obtención de devoluciones o reintegros indebidos. Fíjese que como lo dice, falta inherente a la omisión o retraso de los montos de los tributos. Es decir, que si yo me atraso en el pago de un compromiso con el CNA
y lo pago un día después, ya automáticamente ahí estoy incumpliendo y estoy cayendo en un ilícito tributario material. ¿Ok? Fíjense lo importante que es conocer. Y por lo general, este ilícito ocurre mucho, sobre todo cuando la empresa no cuenta con liquidez para el pago de los impuestos. Y ya automáticamente hay retraso. Y al haber retraso, llegan las fiscalizaciones donde dicen, wow, estamos sancionados ya. Vamos ahora a conocer el otro ilícito. Son los formales. Los formales también son como que los más comunes cuando el CNIA cierra y dice, originados por incumplir deberes formales como no inscribirse en los registros exigidos por las normas tributarias, no emitir o no exigir factura, no llevar libros o registros contables y proporcionar información parcial, insuficiente o errónea. Entonces, fíjense ustedes, este es el más común cuando uno ve las etiquetas del CENIA o del Seguro Social y te dice cerrado por incumplimiento de deberes formales. Entonces, fíjense ustedes lo importante. Y hay un detalle, estimados participantes, hay un detalle de cada uno de esos ilícitos, ejemplos, y todo eso está tipificado en el Código Orgánico Tributario. Por eso es que es importante que aquellas personas que quieren irse por la parte tributaria, que empiecen desde ya a conocer, a leer, interpretar, analizar lo que es el Código Orgánico Tributario, porque ese Código Orgánico Tributario es la Biblia y tú tienes ahí que saber cuando te estén hablando de ilícito, qué tipo de ilícito es. Y entonces ahí básicamente yo me apoyo en lo que viene siendo el Código Orgánico Tributario. Y vamos a conocer el siguiente, que es el penal. Y es el que, wow, da como más susto, es más tenebroso, es más fuerte. Pero vamos a ver qué nos dice. Nos dice, son conductas castigadas con prisión porque no se causa un grave perjuicio que entorpece la actividad recaudadora por el Estado. Por ejemplo, la defraudación tributaria para disminuir el tributo a pagar. La instigación pública al cumplimiento de las normas tributarias, la divulgación y uso de informaciones confidenciales. Entonces, fíjense ustedes, confidenciales. Es decir, que hasta eso también está tipificado en nuestro Código Orgánico Tributario. Entonces, aquí es donde hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque este tipo de ilícito, como dice la gente, te ponen los ganchos, si es comprobado. Y fíjense usted que dice, son conductas castigadas con prisión. Y cuando hablamos de prisión, automáticamente nos referimos a cárcel. ¿Ok? Entonces, para recordar, tenemos ilícitos materiales, ilícitos formales, ilícitos tributarios penal.
que es como el más fuerte, pues. Bueno, estimados participantes, recordemos que nos volvemos a conectar dentro de 2 semanas, Dios por delante, en nuestro tercer encuentro síncrono. Importante, importante. Estén siempre revisando los anuncios de su facilitador, porque por ahí se le va enviando, o sea, uno le envía todo, las invitaciones para las conexiones de los encuentros síncronos. Por ahí se les va mandando también un mensajito de motivación todos los lunes, ¿ok? Porque recordemos que prohibido desmayarnos. Y si nos desmayamos, nos volvemos a levantar y continuamos. Porque recordemos que la vida es así. A veces tenemos momentos fuertes y tenemos que buscar la manera de que eso no nos influya, ¿ok? Sino que simplemente nos permita levantarnos y seguir adelante. Entonces, fíjense ustedes, estimados participantes, importante que a la hora de cualquier duda, pregunta o inquietud, ¿ok? O inquietud, nosotros la plasmemos en foro de dudas. Recordemos que la mensajería privada no es aceptada, ¿ok? No es aceptada para yo colocar interrogantes o dudas. Desde hace unos cuantos trimestres, las autoridades de la Universidad Bicentenaria de Aragua nos han hecho énfasis en que se debe usar el foro de dudas. ¿Esto con qué finalidad? Con la finalidad de que si nosotros tenemos duda en algo, simplemente la plasmemos, porque a lo mejor la duda que yo tengo puede ser la duda que tenga otro de mis compañeros o otro de los participantes. Entonces, allí es importante manejarlo desde ese punto de vista, ¿ok? A mí a veces los participantes me escriben en privado y yo simplemente les recuerdo que para yo responder tienen que manifestar sus dudas, sus preguntas o sus inquietudes, perdón, por el foro de duda. Ya ustedes, estimados participantes, hicieron la entrega de su primera evaluación. Esa primera evaluación ya fue revisada, ya fue retroalimentada y ya se subieron las notas. Recuerden, importante planificarse y entregar a tiempo. No dejen todo al final. Trabajen con tiempo y tengan todo eso listo. ¿Para qué? Para que en el momento que aperturen la evaluación, yo lo subo de primerito y ya prácticamente cumplo. ¿Ok? Entonces, por eso es que le digo que es importantísimo, porque por eso ustedes cuentan con su plan de evaluación desde el primer momento de clase. Ahora bien, recordemos que estamos en Venezuela y tenemos momentos críticos, como, ay, se fue la luz. Cónchale, iba a subir la tarea ahorita y no puedo. Coye, iba a responderle ahorita al profesor y, coye, se fue la luz. Entonces, nosotros tenemos que anticiparnos, planificarnos, ¿ok? Y como digo yo, duda, le pregunto al profesor. Una vez que el profesor me aclara, de una vez arranco, ¿ok? Aquí, bueno, también se le da la bienvenida a Yanina, Yanina Lares. Bienvenida, Yanira. Bueno,
Cualquier duda, pregunta o inquietud, si tienes ahorita en cuanto a la presentación y a lo que hemos conversado, bueno, estoy completamente a la orden. Bueno, fíjense ustedes, estimados participantes, importante, como yo siempre les digo, la puntualidad, la responsabilidad, el compromiso, las ganas de superarme es importante. Recuerden que cada vez que ustedes terminan un trimestre, suben un escalón y ese escalón cada vez los acerca más, ¿ok? Los acerca más a su objetivo. ¿Que cuál es su objetivo? ¿Cuál es su meta? Graduarse. Estar esa proyección, como digo yo, de estar vestidito de Samuro. Después de tanto esfuerzo, porque recordemos algo, la vida a veces tenemos nuestros tropiezos, nos caemos, pero lo importante es no quedarnos en el piso, sino buscar la manera de levantarnos y continuar. Y así vamos por el camino hasta que somos ejemplo de que, bueno, hay un obstáculo, mira, pum, lo vencí, me paré y seguí, me volví a caer, pum, me volví a parar la cuestión y ya. ¿Ves? Importante también ese compromiso con la entrega de sus evaluaciones. Eso es vital. O sea, el compromiso es vital, porque como se los dije, ustedes tienen su plan de evaluación desde el primer día que entran al aula virtual. Y desde ese primer día, ustedes cuentan ya con su plan de evaluación y tienen 4 semanas para hacer la entrega de la primera. ¿Ve? Entonces, yo no justifico que hayan participantes que, cónchale, profe, que cuando iba a subir la tarea se fue la luz o el servicio de internet se me cayó. ¿Ok? Entonces, cónchale, profe, debería dar prórroga. No, no, porque recordemos que nosotros los estamos formando a ustedes, quizás mucho para que se incorporen en las organizaciones en el mundo laboral, pero hay otros que ya están en ese mundo laboral y quizás tengan tiempo, tengan su antigüedad en la empresa. Y entonces nosotros debemos tener disciplina, debemos tener responsabilidad, puntualidad. Imagínense que el horario sea a las 8 de la mañana y yo llegue a las 9 o llegue a las 10. Ay, que me quedé dormido. O que, ay, no, bueno, me dio flojera pararme más temprano. No, 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 señores. Recordemos que debemos ser profesionales de calidad. ¿Ok? Ahora, bueno, ya finalizo con esta lámina que es la de cierre, donde dice, cada aprendizaje de la vida nos hace más sabios y más capaces de afrontarla de manera correcta. Bueno, estimados participantes, para mí fue un verdadero placer haberlos acompañado en este segundo encuentro síncrono, completamente a la orden. Dudas, preguntas o inquietud, ustedes se dirigen la plasma y en el momento que yo me conecte le daré respuesta. Que tengan todos una feliz noche, un abrazo en la distancia y recordemos que nos volvemos a ver dentro de 2 semanas. Un abrazo.